Hola, ¿cómo están? Esta es la explicación del trabajo práctico 3 del módulo 3, Dimensión Materia. Bueno, como ustedes sabrán, nosotros nos encontramos en esta instancia, en la dimensión material, variables cualitativas y variables tecnológicas. Ya hemos transitado por la dimensión perceptual, sistema perceptual, secuencia espacial y escala, dimensión geométrica, orden y geometría, operaciones formales, variables geométricas. Fíjense la importancia de comprender y entender que todas estas variables hacen a la forma arquitectónica que se encuentra en nuestro esquema de la materia en el centro y como configuradoras o como estructuradoras o como abrazando a lo que sería esta forma arquitectónica central y como resultante de la vinculación entre todas estas dimensiones. Es importante que ustedes puedan volver a leer los propósitos y la consigna general de este enunciado. Ahora nos vamos a concentrar a desarrollar el desglose del punto 1 y el desglose del punto 2. En el punto 1 nosotros les pedíamos explorar mediante estructuras geométricas su propuesta volumétrica de modo de precisar, ajustar la resultante formal volumen-espacio, expresando posibles espacialidades interiores. Con esto queremos hacer hincapié porque la espacialidad interior en los trabajos que venimos viendo y criticando y en los avances todavía no estaba presente. Y es muy importante que ustedes pasen de esa instancia que hicimos en el trabajo práctico 2 de trabajar con volúmenes llenos, macizos, a ahuecar y descomponer esa caja para poder dar luz a lo que sería la espacialidad interior. Respecto al uso del campo, deberá ser intervenido según alguna estructura geométrica que nosotros estuvimos viendo durante los módulos anteriores, la estructura portadora, modular o proyectiva, y poder diferenciarla con tonos, colores o valores, áreas que puedan significar en accesos, desbordes o algún límite de la composición que estamos generando. Respecto a la superficie de la envolvente, reconocer el modo en que las estructuras geométricas y la simetría les permitirá definir, ordenar y ajustar la forma y posición de las posibles aberturas. Respecto a la espacialidad interior, proponer como mínimo 5 espacios interiores de diversas jerarquías y 3 espacios de transición. De ahí nosotros vamos a ver ahora el desglose del punto 2 de este trabajo práctico 3, en función de lo que ustedes deberían haber explorado y observado en el punto 1. Ahora les pedimos explicitar gráficamente y mediante texto la estructura geométrica y los tipos de abertura utilizadas. Para eso van a ver la clase de espacio, la 2 de 3. Representar enfrentes, cortes, axonométricas y croquis. Explorar la variable luz-sombra en relación a las aberturas realizadas en los planos de los envolventes, de modo de identificar los efectos logrados en la espacialidad interior. Volvemos a demarcar esto de la importancia de reconocer la espacialidad interior. Representar en cortes y croquis. Registrar los contrastes de luz-sombra que se generan en la volumetría y en la espacialidad interior-exterior, al menos 3 de cada una, en croquis, fotos y escenas de la maqueta virtual. Los avances y críticas ustedes los van a tener entre el miércoles 25 y el lunes 30, acordado con cada uno de sus docentes. Y la presentación final de este módulo 3, con los puntos 1 y 2, será desde el miércoles 1 de noviembre al viernes 3 de noviembre. Tanto para la maqueta analógica como para la maqueta virtual se hará el registro a través de la respectiva bitácora. Vamos entonces a un ejemplo que ustedes vieron en la clase de secuencia espacial, que es el Museo Malva. Nos interesaba acá que ustedes puedan comprender en esta vista aérea que si bien en la clase estaba ubicado para poder relacionar la disposición que tiene el emplazamiento del museo con lo que sería la instancia del acceso propiamente dicho, pero nosotros acá tranquilamente podemos reconocer los elementos que son las barreras, que serían las calles propiamente
de este emplazamiento de la trama urbana de Buenos Aires, esta plaza que se encuentra hacia uno de sus lados, lo que hace que la volumetría sea prácticamente exenta. Y el desnivel, la jerarquía que hay en la elevación de lo que sería el campo para generar el volumen que va a dar el espacio de transición y ese juego de volúmenes en operaciones formales con el resto para dar ese giro y esa tensión de lo que sería el acceso principal. Entonces, fíjense, nosotros estamos reconociendo acá por el trabajo del campo, por las direccionales que vimos con anterioridad que tiene esa estructura del campo, que un poquito más adelante vamos a ver cómo podríamos sugerir esa estructura del campo y esa estructura también de esa planta que nos va a permitir organizar y componer la espacialidad interior, con lo que sería la disposición del acceso propiamente dicho, que se encuentra de alguna manera vinculado con una estructura modular que yo la puedo reconocer en la propia carpintería y también en cómo se va realizando estas sustracciones en este plano vertical que va a dar justamente un efecto que es estudiado y preciso en ese acceso interior del museo. En estas imágenes que nosotros les traemos acá es no para que ustedes hagan el estudio de la luz y la sombra artificial, sino para que puedan entender cómo los efectos que se van generando en la luz natural de la jerarquía, la direccionalidad, la tensión, el carácter de volumetría macizo, se puede tranquilamente reforzar con los efectos de la luz artificial y la luz y la sombra que se genera también por la presencia de la composición y la combinación de esta. Como de pronto ese espacio de transición que se genera también por este volumen que se encuentra en una direccionalidad opuesta al que está adyacente y que hace ese espacio de sombra para dar lugar al acceso principal que tiene proporciones completamente distintas a las aberturas que acompañan el resto de la fachada. Asimismo podemos ver cómo en todo lo que sería la materialidad de esta fachada, de esta envolvente, también se encuentra presente en este caso la estructura modular. Entonces, fíjense que lo que veníamos hablando de lo que sucede en ese exterior, en este interior y en este juego, digamos, de contraste de espacialidad exterior a una espacialidad interior. En el caso del Malva nosotros teníamos el espacio de transición, llegamos a un espacio que es el que nos permite vincular con un hall que tiene más de una doble altura, una triple altura y quizás un poco más, que va a generar un efecto completamente distinto en lo que es cuando desaparece este elemento horizontal que comprime el espacio y que me da la transición a este hall central y que me permite no solo ir reconociendo los elementos que se encuentran en este plano deprimido, sino que también estos planos verticales que tienen en su remate transparencia y esta transparencia se da por las aberturas ubicadas en prácticamente todo el plano superior de cierto sector, porque el otro sector se encuentra completamente opaco, o sea que esas son intencionalidades de diseño completamente pensadas para poder generar el efecto de la iluminación completa y la jerarquía de este espacio central. Y fíjense también que puedo reconocer esta estructura modular que también aparecía en otros aspectos o en otro recorrido o en ese exterior que estábamos haciendo del Malva. Ahora cuando nosotros vamos haciendo este recorrido en esta espacialidad interior, de nuevo, poder comprender cómo el uso de las herramientas de la variable luz-sombra en combinación con
la disposición, la ubicación de las aberturas y la decisión de la estructura a utilizar me va a posibilitar comprender y entender y diseñar y proyectar distintos tipos de situaciones espaciales interiores. Y acá, como les decíamos hace rato, esto de entender el emplazamiento, esta es la planta, una de las plantas del museo del Malva, donde podemos ver las distintas direccionales que tienen las distintas figuras rectangulares, por así llamarlas, que conforman los planos de este museo, que cada uno de ellos va a tener en su espacialidad interior una función distinta, pero en el caso que nos remite a nosotros en el estudio formal y de la resultante formal de su espacio, fíjense cómo lo que nosotros veíamos en la tridimensión se verifica en las decisiones que yo voy tomando en las distintas instancias de la espacialidad interior. Como también puedo reconocer las direccionales que tiene ese campo, que es irregular, no es regular como en el caso de ustedes, pero sí se verifica que es exento y que puedo reconocer capaz una estructura modular en distintas direcciones. Puedo tener una superposición de estructuras modulares que me va permitiendo organizar este campo propiamente dicho con lo que serían los planos y lo que es la espacialidad interior. Nosotros les pedimos los croquis. Estos croquis son de algunos estudios que hacen. El Museo Malva es muy requerido por distintos estudios de arquitectura y también por las carreras para poder estudiar la espacialidad, y esto vendría a ser una panorámica hecha en croquis donde nos permite reconocer estas distintas situaciones que venimos viendo tanto en fotografía como en la planimetría. Y si nosotros acompañamos esto con lo que es la saxonométrica de las espacialidades interiores, los trajimos acá como ejemplo en el caso del Malva para que ustedes puedan ver. Por un lado, la proporción de estos espacios que permite ubicar equipamiento y el recorrido de los observadores. Por otro lado, la disposición de los planos. Y por otro lado, esto de reconocer los elementos que pueden ser transparentes, translúcidos u opacos, que pueden ser de funciones flexibles, como en la consigna que nosotros tenemos, centro de exposiciones. Acá nuevamente poder reconocer cómo la decisión de que cierta parte de esos planos verticales y horizontales estuvieron con la posibilidad de la incorporación o el ingreso de la luz con paños transparentes, en este caso es translúcido, y a su vez con el tratamiento de una estructura modular que es como si se repitiera de alguna forma el tratamiento de esa estructura en el campo, en la fachada y en las aberturas, y que me va a dar resultantes distintas del ingreso de luz. Eso yo lo voy a verificar en estas configuraciones espaciales internas. Necesitamos que los espacios no sean tan comprimidos, tan espacios canales o generados por planos paralelos. Necesitamos que ustedes puedan trabajar más esa posibilidad de fluidez de la espacialidad interior. Eso lo vamos a lograr trabajando con los planos como componente de los configuradores espaciales y con la posibilidad de componer y mover a través de la utilización de la geometría y de la estructura. Fíjense que todo eso yo puedo relacionarlo tanto en un ejemplo de una escala importante como es el Malva. Este es otro de los ejemplos que nosotros tenemos, que es la Casa Curuchet de Le Corbusier, y también lo que acabamos de ver lo podemos reconocer en este ejemplo, donde podemos ver a esta fachada, donde en la fachada hay una cierta estructura de ese plano vertical que me va de alguna manera a ordenar lo que se va a transformar en hueco, lo que va a tener algún elemento traslúcido o transparente, o que simplemente no tenga nada de referencia, que va a incidir completamente en su interior.
como el ingreso de la luz y de la sombra, que ahí estamos vinculando completamente lo que sería el punto 1 con el punto 2, inciden en el reconocimiento tanto de la espacialidad interior como de la resultante de cada uno de los planos. Acá tenemos en la casa Curuchet este árbol que termina siendo prácticamente un elemento arquitectónico más, pero que va jugando con el diseño de la luz y de la sombra. De nuevo, reconocer esta decisión de la utilización de la estructura para generar aberturas y que esas decisiones me posibilitan, me facilitan y me sirven como herramientas en este proceso de diseño. La utilización de los cortes es para que ustedes puedan acompañar con textos y con viñetas esta posibilidad de generación de espacios interiores, de cuáles son esos espacios que son completamente llenos, transparentes o translúcidos y que puede trabajar con esta organización de la luz-sombra como componente también cualificador del espacio. Todo esto lo vamos realizando y por eso les pedimos a ustedes que lo hagan con esquemas de planta, con esquemas de corte y que no necesariamente tienen que tener la estructura de una planimetría para ser entregada a una municipalidad. Sí pueden ser esquemas, pero donde se encuentre perfectamente representado y expresado las líneas de corte y lo que serían las escalas y la proporción para contar y relatar estos efectos que nosotros queremos generar. A través entonces de la decisión de la estructura que vamos a utilizar en los planos, de esa envolvente que va a influir en su espacialidad interior, de cómo puede eso también incidir en la jerarquía de los espacios que yo voy a tener de esta maqueta que ustedes están diseñando y que la incidencia de la variable luz-sombra va a acompañar a las decisiones de la geometría. También ustedes van a tener una especie de catálogo de posibles organizaciones y distribuciones de esos planos y de ese posible equipamiento que es simplemente orientativo para que ustedes, no es un programa de arquitectura de taller, sino que es para que ustedes puedan comprender y dimensionar que este centro de exposiciones que tendrá las más variadas exposiciones, les dimos la libertad que ustedes se imaginen cuáles, deben reconocerse posibilidades de circulaciones, lugares de ingreso de luz, lugares de estancia para observar y lugares de conexión hacia otros espacios. Entonces, esta especie de paneo de imágenes donde ustedes tienen la diversidad de ubicación y de uso de esos espacios, también tienen la posibilidad de reconocer ese ingreso de luz y cómo puede modificar ese espacio interior y esa espacialidad interior. Por último, y para terminar de comprender la consigna, vamos a tomar el ejemplo de Peter Zumthor, donde él trabaja con la luz y la sombra y las formas puras de arquitectura, dándole una especial significancia fenomenológica al estar y percibir y transitar esos espacios exteriores e interiores. Las termas de Valls, que se encuentran en Suiza, como pueden ver en las imágenes, están insertas en un perfil completamente montañoso y que nos permite ese diálogo particular entre el exterior y el interior. Las formas duras, rígidas del hormigón, de pronto se van vinculando con este exterior. Hay una parte que se encuentra como prácticamente entrelazada con la montaña, aparece como terraza y por debajo aparece las propias termas, y hay otra parte que sobresale como contraponiéndose completamente de ese entorno. Y acá tenemos la decisión de los distintos tipos de aberturas, el ingreso de luz directa que vamos a tener y de pronto los filtros de luz que vamos a tener en algunos de estos paños, en algunos de estos planos, por la presencia de algún elemento como vidrio o parasol, etc. Fíjense ustedes que algunos de esos
figuras que están como retrasadas o sustraídas de lo que sería la superficie plana, si lo leemos de ese volumen, empieza a entenderse esa espacialidad interior que me permite reconocer una incorporación de la luz natural y a su vez una comunicación visual que genera en este caso una particularidad o una sensación particular en ese observador o en esa persona que se encuentra en esas termas, ¿no? Que podemos reconocer en el trayecto y en el recorrido de este ejemplo el contraste que hay en los distintos tipos de espacio y que la presencia, de nuevo, de la estructura para ir organizando lo que sería el paño que va a ser el ingreso de luz, también me va a determinar la posibilidad de generar la jerarquía de un espacio respecto a otros. Vamos a borrar esto de acá para que no nos confunda. Poder entender esto de que algunos elementos van a tener algún vidrio o algo que genere un filtro y otros no, donde está completamente en relación con ese entorno y la luz natural sigue con sus grises, con sus negros, hablo de la sombra, que si no tengo luz no puedo tener sombra. Entonces, estos valores negros, grises intermedios, van a terminar de modelar esa forma que estamos entendiendo y que estamos interpretando. La importancia que tiene la decisión del tamaño y la proporción de esas aberturas y dónde van a estar esas aberturas es indispensable para la lectura de esa espacialidad interior. Y por último, poder recordarles que en la clase de luz y sombra ustedes tienen esta clasificación de campos Baeza, de luz directa, de luz sólida, de luz difusa, donde en las dos primeras la diferencia quizás es en poder entender la volumetría exterior con la luz directa y la luz sólida es aquella que nos permite modelarla, como su palabra la indica y como la que propone Campos Baeza, de modelar a la luz en esa espacialidad interior. La luz difusa es aquella donde vamos a tener un filtro, que puede ser un vidrio, que puede ser un parasol, que puede ser una doble piel, que va a generar la dispersión de la luz en múltiples direcciones. Con esto entonces terminamos la explicación del enunciado del trabajo práctico 3 del módulo 3. Muchas gracias.